¿Sí? Tenemos fluido contenido entre dos placas. A una de las placas le aplicamos una fuerza que es perpendicular a la superficie y es el famoso esfuerzo cortante que origina el movimiento, el desplazamiento, la deformación. Consecuencia de ello, como les decía, es que tenemos una distribución de velocidades, un perfil de velocidades que en estado estacionario es una línea recta que tiene pendiente negativa. Pero aquí hay que tener presente que yo tengo variables que están implícitas en el fenómeno. Tengo velocidad, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Tengo una masa, ¿no es cierto? Implícitamente aquí hay una masa de fluido que está experimentando la deformación. ¿Qué otra cosa vemos acá? Velocidades, ¿no es cierto? Hay diferencias de velocidades. Hay una sección transversal, ¿no es cierto?, sobre la cual está actuando la fuerza. Y también tenemos implícito el concepto de dimensionalmente. ¿Esto qué es? ¿Qué es la multiplicación de la masa por la velocidad sobre el tiempo y sobre la sección transversal? Presión y estática. Si estamos hablando del uso de fenómenos de transporte, esto no es más que la densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? Y esta densidad de flujo de cantidad de movimiento, como les decía, se transporta en sentido perpendicular aquí al área de la superficie. ¿Sí? Entonces, en este sentido, se está transportando la cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque siempre va de la zona con alta cantidad de movimiento a la zona con baja cantidad de movimiento. Gran movilidad, aquí cero, nulo movimiento. ¿Sí? Siempre es perpendicular al área sobre el cual está actuando la fuerza en este caso. Chicos, por favor, tengan presente que yo puedo hablar de qué, de un esfuerzo cortante, pero este esfuerzo cortante también es que densidad de flujo de cantidad de movimiento y que tiene unidades equivalentes a presión. El esfuerzo cortante que hace desencadena el movimiento, desencadena la deformación del fluido de forma indefinida. El fluido se mueve mientras exista esfuerzo cortante. ¿Sí? Es una característica importante a nivel de los fluidos. Los fluidos, repito, se mueven siempre y cuando se aplique a los mismos un esfuerzo cortante. Experimentan deformación. Eso que está escrito ahí, ¿sí?, no es más que consecuencia de la ley de Newton de la viscosidad, porque me dice que el flujo de cantidad de movimiento es proporcional a la densidad del flujo de cantidad de movimiento a través del material. Y la facilidad o la dificultad, ¿sí?, para promover este transporte se lo ve reflejado a nivel de la viscosidad. Otra definición, otra forma de entender lo que es la viscosidad. ¿Sí? Transporta con más o con menos dificultad la cantidad de movimiento, es función o facultad de ¿qué? De la viscosidad. Esto de acá ya les había explicado. Si yo trato de darle un tratamiento netamente matemático a la ley de Newton de la viscosidad, ¿sí?, yo puedo definir, ¿no es cierto?, que el esfuerzo cortante es función del negativo del gradiente de velocidades.
Si hago una gráfica, ¿sí? Tendré una línea recta que parte desde el origen. Y la pendiente de ese diagrama no es más que la viscosidad. ¿Sí? En algunos textos, este gradiente negativo se simboliza con esta letra griega punto arriba, y también se le conoce como el nombre de la tasa de corte, o a veces también hablan o se denominan como deformación. ¿Sí? Hay que tener presente que, como toda propiedad físico-química, al igual que la densidad, la capacidad calorífica y muchas otras más, esta viscosidad va a depender de qué? De la presión, de la temperatura. ¿Sí? Entonces, de forma general, la viscosidad depende o cambia con la presión o con la temperatura. Esta viscosidad es característica de ¿qué? De los fluidos. Por lo tanto, aquí yo deberé discriminar entre lo que son líquidos y lo que son gases o vapores. A nivel de líquidos, la presión casi es insignificante en su comportamiento, ¿no es cierto? No incide significativamente, en lo que son las propiedades que tienen los líquidos. Por lo tanto, si hablo de la viscosidad a nivel de líquidos, solo la temperatura ejerce una influencia significativa en el comportamiento de la viscosidad. ¿Sí? Y generalmente, a nivel de líquidos, la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. En este punto, por ejemplo, tomemos como referencia el aceite de cocina. Ustedes, ¿no es cierto?, cuando van a preparar una cosa en un sartén, ¿sí? Ustedes ponen aceite en el sartén y cuando está frío ese aceite, ¿qué pasa? Que tiene dificultad para cubrir las pruebas. Pero paulatinamente se va calentando el aceite y ustedes ya se dan cuenta que tiene mayor facilidad para moverse y prácticamente cubre sin ningún problema todas las superficies. ¿Por qué? Porque este efecto de calentamiento, ¿qué está haciendo? Disminuir la viscosidad, disminuir la resistencia al flujo, por eso se mueve más fácil. ¿Sí? Entonces, a nivel de líquidos, ¿sí?, la influencia de la presión y la viscosidad es prácticamente insignificante. La presión no modifica la viscosidad del líquido. El cambio de presión no cambia sustancialmente el valor de la viscosidad, pero la temperatura sí lo hace. Y de forma general, a nivel de líquidos, la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Aumento la temperatura y eso hace que la viscosidad vaya disminuyendo. ¿Sí? Gases o vapores. Aquí ya estamos hablando de otro estado de agregación de la materia, en donde la presión y la temperatura sí ejercen una modificación en sus propiedades físico-químicas. ¿Sí? Y aquí un poco, para que entendamos la lógica detrás de las tendencias que tiene la viscosidad a nivel de cambios de presión y de temperatura, vamos a pensar en lo siguiente. Si la viscosidad mide la resistencia al flujo, ¿sí?, veamos qué es lo que pasa en el estado gaseoso. En el estado gaseoso, ¿no es cierto?, tenemos o entendemos que las moléculas que están formando este gas tienen espacios intermoleculares, pero, ¿no es cierto?, estas moléculas, a pesar de tener espacios intermoleculares, ¿qué ocurre? Interactúan unas otras. ¿Sí? ¿Y esa interacción de qué depende? ¿De qué depende la interacción de estas moléculas en el estado gaseoso? Pues nuevamente va a depender de qué, de la presión y la presión. Voy a tomar como referencia, ¿sí?, lo que es la temperatura. En el estado gaseoso, ¿qué es la temperatura? ¿Sinónimo de qué?
¿Con qué correlaciona la temperatura en un gas? Cuando ustedes vieron un poco en la parte termodinámica a través de fisicoquímica, ¿qué significado tiene la temperatura? Seguramente tomaron como referencia el estado gaseoso. Y hay unas ecuaciones que de alguna forma correlacionan y dicen y establecen que la temperatura no es más que una medida de la energía cinética que tienen las moléculas. ¿Sí? A menor temperatura, menos movilidad. Mayor temperatura, más movilidad. ¿Sí? Pero en el estado gaseoso, como les decía, las moléculas de alguna forma se caracterizan porque tienen movilidad, ¿no es cierto? Tienen espacios intermoleculares, pero tienen movilidad en función de qué? De su energía cinética, que, repito, es función de la temperatura. Pero, justamente por esa movilidad, ¿qué pasa? Que las moléculas interactúan y esa interacción es reflejo de que de los choques que con frecuencia tienen estas moléculas que forman parte del estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, las moléculas tienen movilidad, pero por efecto de esta movilidad, ¿qué pasa? Chocan las moléculas. ¿Sí? Si yo tengo más temperatura, tenemos mayor movilidad y la frecuencia de choques también va a incrementar. Y ahora un poco voy a tratar de relacionar este comportamiento del estado gaseoso con el concepto y la definición de ¿qué? De viscosidad. La viscosidad que mide la resistencia interna que al flujo. ¿Sí? La resistencia que presentan las moléculas de aquí a moverse, a desplazarse. ¿Creen ustedes que los choques, qué hacen? ¿Facilitan o dificultan el movimiento? Estos choques de alguna forma inciden o presentan una dificultad al movimiento. Consecuentemente, si yo tengo más choques, ¿eso qué va a significar? Mayor dificultad al movimiento. Y eso se va a traducir en ¿qué? En mayor viscosidad. Por lo tanto, ¿qué pasa en el gas? ¿Qué pasa en el estado gaseoso? Y específicamente para tratar de predecir el comportamiento, la relación de la viscosidad con la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un gas? ¿Es proporcional o inversamente proporcional? En el estado gaseoso resulta que la viscosidad es directamente proporcional a la temperatura. Un poco raro de entender, ¿no es cierto? Pero es lo que pasa. A mayor temperatura, mayor viscosidad en el estado gaseoso, pero para entender esa tendencia, un poco tenemos que ver que la energía cinética está asociada con movilidad en el estado gaseoso, pero en el estado gaseoso también tenemos choques, interacciones entre moléculas. Y claro, cuando yo tengo mayor energía cinética, mayor movilidad, mayor frecuencia de choques, pero estos choques de alguna forma inciden en que representan mayor resistencia al flujo, consecuentemente eso significa mayor viscosidad. Por lo tanto, en el estado gaseoso, ¿sí? A mayor temperatura, mayor viscosidad. Y bajo esa misma lógica, ¿qué va a pasar con la presión? Lo mismo, ¿no es cierto? Si yo comprimo un gas, estoy reduciendo el espacio intermolecular, ¿sí? Ya no tienen mucha movilidad, consecuentemente la viscosidad es directamente proporcional a la presión. Pero esto, ¿sí? Déjenme aclarar que es cuando el gas deja el ámbito de comportamiento idéntico. Porque cuando tenemos a los gases, ¿sí? Dentro de un escenario en el cual tiene un comportamiento de gas ideal, pues prácticamente la presión es independiente o no incide significativamente en cambios o modificaciones de la viscosidad. ¿Sí? Cuando tenemos presiones bajas y estamos a altas temperaturas, comportamiento de gas ideal. Cuando tenemos un gas ideal, pues la presión no modifica sustancialmente la viscosidad. Pero claro, si yo me aparto de estas condiciones de altas presiones, ¿no es cierto? Y
bajas temperaturas, ahí sí ya hay que tener presente esta presión. Pero en rangos de condiciones en las cuales el gas tiene comportamiento ideal, la presión es independiente o la viscosidad es independiente de la presión. Aquí en esta diapositiva les muestro algunos valores representativos en torno a la viscosidad que tienen las sustancias. ¿Sí? Sin embargo, aquí tengan mucho cuidado y mucha precaución porque yo necesariamente tengo que definir la condición a la cual está expresada la viscosidad. En este caso me dice que es a 20 grados centígrados y una atmósfera de presión. En el caso del aire, tenemos una viscosidad de 0,02. ¿Sí? En el caso del agua, 1, y eso automáticamente ya me permite establecer qué unidades tenemos ahí, porque el agua aproximadamente tiene 1 centipoise de viscosidad. Por lo tanto, aquí las unidades son centipoises. Entonces, aire es un gas, ¿no es cierto? Si ustedes comparan la movilidad que tiene un gas versus la movilidad que tiene un líquido, obviamente que el gas se mueve más fácilmente. Por lo tanto, de forma general, yo siempre podré establecer que un gas tiene una menor viscosidad que la que tiene un... Sí, ojo, pero esta comparación a nivel de lo que es viscosidad y dinámica. Porque puede ocurrir que cuando yo haga esta comparación a nivel de viscosidad cinemática, pueda que esta relación ya no se cumpla. ¿Sí? Me explico. En el caso del aire, como vemos ahí, me dice que tiene una viscosidad dinámica de 0,02 poises. En el caso del agua, 1 poise. Pero ahora quiero comparar la viscosidad cinemática. Para ello tengo que relacionar la viscosidad dinámica para su exceso. Calculemos la densidad del aire a una atmósfera y 20 grados centígrados, suponiendo que es un gas que... Una atmósfera, peso molecular del aire aproximadamente 29, constante universal de los gases 0,322, y sería 293,15. ¿Cuánto nos da esto? Pero esto no nos queda litro. 1,21. Esto es gramos por litro, es equivalente a ¿qué? Pues ahora lo que vamos a hacer es sacar su viscosidad cinemática. Estos son centipoises para pasar a kilogramos sobre metros segundos. El factor de conversión es, hay que dividir para 1000. Hagamos esta división, por favor. Qué chistoso. 1,54 por 10 a la menos 5. 1,54 por 10 al menos 5 metros cuadrados por segundo. Oye, pero esto está en el pero litro. Está 1,20, no 1,29. Pero todavía el litro, kilogramo litro. Si tú ves, 1,66. No me gusta esto. 1,66 tops.
10 a las 7. Ahora hacemos lo mismo con el agua. 10 a las 6 en los toques. Ajá. Saben que el agua aproximadamente tiene 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Nos daría aquí 1 por 10 a la menos 6. Si quieren hacer la conversión igual, ¿cuánto nos daría? Uno, ¿no? Asentiste. Ajá, sí, sí. Ahí está. Uno, ajá. Uno, ajá. 10. ¿Cómo que? Ah, stock. Sentí. ¿Cuánto nos da? Es que ese a uno sería 6. ¿0,1? 0. ¿Sí? 0,01. Bueno, revisen en sus casas bien el cálculo, pero solo comparando antes de hacer la conversión, fíjense. Si yo trabajo a nivel de viscosidad cinemática, ¿qué está pasando? El aire tiene mayor viscosidad cinemática que la que tiene. Aquí el 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. ¿Sí? Estas tendencias que les acabo de explicar, de que la viscosidad es proporcional a la temperatura, en el caso del estado líquido, y de que la viscosidad es proporcional a la temperatura en el caso de los gases, solo se aplica cuando estoy hablando de qué, de viscosidad dinámica. Y que esta tendencia de que los gases tienen menor viscosidad en comparación de los líquidos también se aplica cuando estamos hablando de qué, de viscosidad dinámica. Ustedes se dan cuenta, si yo trabajo a nivel de viscosidad cinemática, esa tendencia puede cumplirse como no puede cumplirse. Como ejemplo, agua. Fíjense, solo a nivel de viscosidad dinámica, 1 para el agua y 0,02, muy pequeña en comparación la viscosidad del aire versus la viscosidad del agua. ¿Sí? Pero si yo cambio a viscosidad cinemática, resulta que el aire, perdón, tiene mayor viscosidad cinemática que el aire. Veamos más ejemplos. Luego nos ponen el queroseno. Luego viene el aceite de oliva, ¿no es cierto? Esto creo que lo entienden ustedes bastante bien. ¿Sí? Luego asoma un crudo, ¿no es cierto? El petróleo. Ustedes deben de saber que también a nivel del crudo, ¿no es cierto? A nivel del petróleo, tenemos varias fracciones que se pueden obtener del mismo y claro, cada una de estas fracciones pueden caracterizarse a nivel de la viscosidad. Cada producto, cada derivado del petróleo va a tener una característica a nivel de la viscosidad que me permite establecer alguna tendencia. Ahí tenemos aire como sustancia que tiene menor viscosidad, luego tenemos agua, queroseno, aceite de oliva, el crudo, y también ustedes, no sé si ya tomaron petróleo. Una forma bajo la cual caracterizamos al crudo es su densidad API, ¿cierto? Mientras más grados API tenga, tenemos un crudo que es más liviano, ¿cierto? Más ligero. Mientras más grados API tenemos un crudo que es más pesado, y eso también un poco refleja que la viscosidad. ¿Sí? Más pesado, más viscosidad, más ligero, menos viscosidad. Fíjense, aquí tenemos la glicerina, todos han manipulado la glicerina, ¿no es cierto? Sumamente viscosa, le cuesta moverse, le cuesta desplazarse.
Pero luego tenemos la miel. Fíjense, la miel es mucho más viscosa que el glicerina. Aquí tenemos un crudo, está pesado, fíjense. Solo cambiar de 25 a 8 API, pasamos de 100 a 50.000 voices o centivoices de viscosa. Y bueno, y tenemos más ejemplos, ¿no es cierto? Fíjense en el asfalto. A veces tal vez pensamos que el asfalto es sólido, pero bueno, esto también va a depender de la formulación del asfalto. Pero el asfalto es en realidad un fluido que tiene una viscosidad extremadamente. De hecho, fíjense en acá. Muchos pensaríamos que el vidrio es un sólido, ¿no es cierto? Pero realmente es un fluido que tiene una viscosidad extremadamente grande. ¿Esto en base a qué se ha confirmado? Como les decía, aparentemente el vidrio es sólido. El vidrio que tenemos en las ventanas, ¿no es cierto? Pero resulta que varios estudios que se han realizado a nivel del vidrio han llegado a determinar que, por ejemplo, luego de varios años de instalados un vidrio en un edificio, empieza a deformarse. Y en la parte inferior tiene mayor espesor que en la parte superior. ¿Por qué? Porque es un fluido que está experimentando una deformación, porque está actuando una fuerza o un esfuerzo cortante que de alguna forma es que el peso de la ventana, del vidrio mismo, y que ocasiona su deformación. Pero como tiene una viscosidad extremadamente alta, la deformación también no es tan fácilmente perceptible, y por eso es que luego de varios años de instalar un vidrio se puede ver eso. ¿Sí? Entonces, posiblemente muchos de los sólidos que nosotros considerábamos que eran tales son fluidos que tienen o que presentan una viscosidad extremadamente. ¿Sí? Entonces, mensaje. Los fluidos se caracterizan porque tienen una viscosidad. La viscosidad mide la resistencia al flujo. ¿Sí? Unos van a presentar mayor movilidad, otros menor movilidad, y eso es consecuencia de que tienen más o menos viscosidad. ¿Sí? Por favor, no vayamos a tratar de mezclar y considerar que densidad es sinónimo de viscosidad. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ustedes tienen aquí agua y acá tienen queroseno, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la densidad, ¿cuál es más denso? El agua, ¿no es cierto? Ustedes han visto que ponen agua y ponen queroseno. ¿Qué pasa? Que el queroseno se va hacia la parte superior y el agua se queda en la parte inferior. ¿Por qué? Porque el agua tiene mayor densidad. Pero cuidado con tratar de hacer extensivo ese comportamiento y decir que porque el agua es más denso, tendrá menos viscosidad en comparación del queroseno, que tiene menos viscosidad. Son conceptos totalmente diferentes. El uno, ¿qué es lo que hace? Ve la relación de masa por unidad de volumen. ¿Sí? En tanto que el otro mide movilidad, movimiento, desplazamiento, resistencia al flujo, y nada tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Sí? Es lo que ustedes pueden ver acá. El agua tiene mayor densidad que la que tiene el queroseno. Pero el queroseno tiene mayor viscosidad que la que tiene el agua. No extrapolar el comportamiento que tiene la densidad para tratar de predecir el comportamiento en cuanto a su viscosidad, en cuanto a su movimiento. No porque tenga mayor viscosidad significa que también tiene mayor densidad. ¿Sí?
Hasta este punto hemos formulado y hemos entendido la ley de Newton de la viscosidad. Esta ley, ¿no es cierto?, establece que el esfuerzo cortante es directamente proporcional al gradiente negativo de las velocidades. Matemáticamente, tengo, identifico dos variables, esfuerzo cortante de formación. Si yo grafico lo uno versus lo otro, obtendré una línea recta que parte desde el origen, y la pendiente de este diagrama será que la viscosidad. Si tengo sustancias diferentes, su comportamiento será diferente porque la viscosidad es. Y eso lo visualizo a nivel de la diferente pendiente que tengo. Porque cada sustancia se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene una viscosidad propia y característica. ¿Sí? Más viscosidad, menos viscosidad. Pero, ¿sí?, aquí hay que hacer una pequeña diferenciación. Porque este comportamiento en el cual la viscosidad es constante independientemente del esfuerzo cortante que ocasiona una deformación, se aplica únicamente cuando tenemos fluidos newtonianos. En estos fluidos, la viscosidad es constante independientemente de qué, del esfuerzo cortante o de la deformación que experimenta el fluido. ¿Y por qué? Porque claro, yo aplico este esfuerzo cortante que origina esta deformación. Cambio de esfuerzo cortante. Se deforma o genera otro gradiente de velocidades. Pero la viscosidad sigue siendo la misma, ¿no es cierto? La pendiente sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque se mantiene la relación de proporcionalidad entre esfuerzo cortante y viscosidad. Entonces, vamos a tener en primera instancia, tal vez los más sencillos de analizar, los fluidos newtonianos, que son